Hola, el tema de hoy es el spin. Vamos a ver de qué se trata. Hacia 1922, Stern y Gerlach diseñaron un experimento para medir los posibles valores del momento magnético dipolar para átomos neutros de plata. Usaron un dispositivo como el que ven en esta figura, en donde notan que la forma del campo magnético no es homogénea a lo largo de esta dirección que ellos están trabajando como la dirección Z. ¿Okay? Vamos a ponerle aquí una seña a lo largo de esta dirección. Este piquito pues hace que el campo sea diferente aquí que aquí. Entonces usaron átomos neutros de plata que colimaban y hacían circular por este campo magnético. Y como eran neutros, la única fuerza neta que actuaba sobre esos electrones bajo este influjo de este campo magnético, que aumenta de intensidad en la dirección Z, porque aquí tenemos, conforme te vas acercando al eje central, el campo magnético es más intenso. Entonces la única fuerza que actuaba sobre ellos era una fuerza Z, es decir, en la dirección de ese eje, que era proporcional a esta cantidad que es el dipolo magnético, el momento dipolar magnético. ¿Qué fue lo que pensaron que iba a ocurrir ellos? Bueno, pues vamos a ver. Había un enfoque clásico que nos hacía pensar que todos los átomos que atravesaran ese campo magnético que iban a incidir en esta placa recolectora podían tener cualquier distribución, es decir, no tenían una orientación preferencial debido a este campo magnético por el cual estaban atravesando. Y entonces se podían distribuir pues en cualquier lugar aleatoriamente del espacio. Podían tener cualquier dirección, incluso en el eje Z, que es el eje del imán, donde se encuentra esta línea azul. Eso quiere decir que también clásicamente el impulso angular podía tomar cualquier orientación posible. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va a decir nuestro pensamiento cuántico? Cuánticamente, lo que vamos a pensar es que el momento está cuantizado y que tenemos un eh, momento magnético dipolar que solo puede tener valores discretos, es decir, está cuantizado. ML en la dirección Z va a tener esa dirección preferencial. Por alguna razón, eh, nosotros hemos visto que esto va a ser como G, que depende del número cuántico L, por el magnetón de Bohr, por M, el número cuántico magnético, que depende de L. Y recordamos que este valor, este número cuántico, puede tomar los valores que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L, es decir, solo ciertos valores discretos que son posibles, permitidos para este número cuántico. Entonces, esperamos que ocurra un número discreto de valores posibles.
y dependiendo de los números cuánticos, pueden ser uno, dos o varios. Sin embargo, vamos a ver qué dicen los resultados experimentales. Los resultados experimentales notaban para este experimento de Stern y Gerlach, solamente veían ellos dos concentraciones de estos átomos que atravesaban de plata, que se orientaban en dos posiciones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. No había más, no importaba, es decir, había esa predilección por separar los átomos, se deflectaban en solamente dos localizaciones a lo largo de la dirección del eje Z y se notaban que eran simétricas. Los resultados demuestran que la orientación de los átomos en el espacio está cuantizada, hay una cuantización espacial, pero los resultados no concuerdan cuantitativamente, ya midiendo con exactitud. Si consideramos estas ecuaciones 1 y 2 y haciendo números, vemos que no eran solamente dos orientaciones preferenciales, hay más. Entonces algo está pasando. Eso que no concuerda, ¿qué quiere decir? Si yo estoy esperando que aparezcan líneas, pues para una ml deben aparecer 2L más 1 posiciones, que son los valores que puede tomar la ml de acuerdo a esta relación. Entonces, la única posición que los hace pensar es o algo está mal en la teoría de Schrödinger, o la otra postura es que la teoría de Schrödinger no es completa. En 1927, dos investigadores, Pepys y Taylor, realizaron experimentos, pero en lugar de lanzar átomos de plata neutros, trabajaron con átomos de hidrógeno. Estos átomos solo tienen un electrón en la órbita, entonces las predicciones, ojalá, ¿verdad?, que resulten mejor. Y lo que se vio para este átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón, pues que si su número cuántico n es 1, ¿verdad?, porque solo tiene un electrón en la órbita, entonces L, su número cuántico L, ¿cuánto debería de ser? Hasta n-1, pues 0. Y por lo tanto la ml, pues también es 0. Esto nos va a simplificar el trabajo. ¿Y qué fue lo que esperábamos? Pues que el haz no sea deflectado por el campo magnético, puesto que la ml en la dirección z también es 0, ¿verdad? No hay forma de que si no tienes momento magnético, pues no tuvieras interacción con el campo magnético de tu experimento. Pero se observaba que el haz se desdoblaba nuevamente en dos posiciones. Entonces, lo que nos hace pensar que existe algún momento magnético, ¿verdad?, que existe algún momento magnético dipolar en el átomo que no ha sido considerado hasta ahora. Muy bien, y eso nos lleva entonces a formular una hipótesis. ¿Cuál es esa hipótesis? Se propone que un electrón posee, permítanme porque esto se ve pequeñito, déjenme hacerlo más grande. Se postula que un electrón posee un momento magnético dipolar al que le llamamos
lo simbolizamos como, no quería eso, como mu S, intrínseco, es decir, inseparable, que no depende de las circunstancias, y posee ese momento magnético debido al hecho de que tiene un impulso angular intrínseco al que le llamamos spin. También se propone que la magnitud que le llamamos impulso angular intrínseco S y su componente Z de ese mismo impulso angular orbital de spin se relacionen con los números cuánticos S minúscula y ms mediante relaciones de cuantización que tienen formas idénticas a las del impulso angular orbital L, que se había estudiado antes. Es decir, se propone que este impulso angular intrínseco obedezca, este es minúscula, S por S más 1, un múltiplo de H barra. Y la componente Z de este impulso angular intrínseco sea proporcional a H barra en ms. Y noten, eso es muy importante, que este impulso angular intrínseco, pero en la dirección X y en la dirección Y, no están cuantizados. Entonces solamente hay una dirección cuantizada que es la dirección Z, razón por la cual se notan solamente dos rayas preferenciales, dos posiciones en el espacio preferenciales para la deflexión de los átomos que van atravesando el campo magnético variable. También conocemos entonces que el momento ms se escribe como este factor S por el magnetón de Bohr dividido en H barra multiplicado por el impulso angular intrínseco S. Y que en la dirección Z tenemos la expresión simplificada por ms, que es el número cuántico que le corresponde a este operador de impulso angular intrínseco. Y al número G se le llama factor G de spin. Para recordarles qué cosa es el magnetón de Bohr, permítanme, aquí, pues basta recordar que si tenemos un electrón que está girando en torno a un núcleo, nosotros podemos considerar esa carga en movimiento como una pequeña corriente, y esa corriente pues es la carga entre el periodo con el que se está moviendo. Y si expresas el periodo en términos de la velocidad que lleva alrededor, la velocidad sobre el círculo, te queda al despejar 2πr y en el numerador b. ¿Sí? Haciendo la sustitución de la definición de la velocidad, ¿no? Despejas el periodo y de ahí obtienes. Si consideras que esa corriente esté recorriendo un área, entonces lo que vas a obtener es la corriente por el área, que es esta mu, y la expresas aquí haciendo el álgebra correspondiente. Se quita una r, se quita la pi y te queda e por b por r entre 2. Ahora, haciendo un truquito de álgebra, aquí vamos a multiplicar porque así nos conviene y dividir por esta masa del electrón. ¿Por qué? Pues porque vamos a identificar este
cantidad, la velocidad por la masa del electrón, por el radio a la que se encuentra del núcleo del electrón, como h barra. Y haciendo la aritmética correspondiente, obtenemos entonces esta cantidad EH barra entre 2 masa del electrón, lo definimos como el magnetón de Bohr. Y en unidades de Joule sobre Tesla es esta cantidad, y en electrón volt sobre Tesla es esta cantidad. Entonces esto era un recordatorio. Entonces, como resultado experimental, observamos que el haz de átomos de hidrógeno se desdobla en dos componentes deflectadas simétricamente. Aquí déjenme ponerles, no, sí. Se desdobla en dos componentes simétricamente y se concluye que la separación es el cambio en la energía, ¿verdad? Para que se pueda deflectar y se separen estos niveles de energía, pues debe haber un cambio de energía, ¿no? Un delta E. Y ese cambio de energía, pues va a ser la energía que se tiene, la energía que se tiene en el nivel de arriba, que es el más alto, más un medio, y la diferencia de energía que tienes en el nivel más bajo, que es el de menos un medio. Y de tal manera que se propone que el cambio de número cuántico ms difiera en 1, le correspondería a ms el valor más un medio y menos un medio. Vamos a ver. Y si S es igual a un medio, GS-MS lo vamos a proponer que sea más menos 1. Y de aquí MS va a ser igual a más menos un medio. Y de aquí obtenemos que GS debe ser, sustituyendo esto aquí arriba, GS debe ser igual a 2. Muy bien, pues entonces dejamos el tema del spin aclarando y haciendo notar que es una magnitud cuántica que no tiene análogo en la mecánica clásica. Se postula la existencia del spin y se demuestra con resultados experimentales, sobre todo espectroscópicos, y se confirma que así es. Ahora, los resultados de desdoblamiento de ciertos elementos, experimentalmente se ve que se desdoblan las líneas por pares. Eso se explica tomando en cuenta el spin y lo describe perfecto la mecánica cuántica cuando tienes en cuenta la relatividad, ¿sí? Cuando se hace eso, entonces un poquito concuerda ya mejor con las observaciones experimentales. Entonces, es muy importante que recuerden que este spin es algo que solo es netamente un fenómeno cuántico, que no
es análogo clásico, que no tiene su análogo clásico. Ok, hasta aquí dejamos el tema y hasta la próxima.